Muy buenas noches a todas las personas nuevamente que se conectan, a las personas que están aquí presentes. Doy un saludo muy especial nuevamente a Andrea, a Diego, a Elizabeth, Erika, a Lucy y Vania, que yo sé que se conecta desde Nicaragua. Un abrazo muy grande. A Joana, a José, a Juan, a Alfonso, a Margarita Torres, gente que viene de Colombia, que está desde México, desde el lugar del mundo que se encuentren, pues vamos a darles la bienvenida, y a las personas que van a ver esta clase magistral cuando la suba al canal de YouTube. Un abrazo muy grande para todas las personas que igualmente han participado de los talleres anteriores y que no pudieron estar el día de hoy. Pero como siempre, entonces vamos a iniciar nuestros talleres pidiendo la presencia del Espíritu Santo, porque como siempre digo, es el Espíritu Santo el que nos da la luz, el que nos da ese don de inteligencia, de sabiduría, de ciencia, de piedad, de dominio propio, y el que nos da completamente todo el mapa para poder recibir del Padre en común unión con el Hijo todo lo que Él nos quiere mostrar el día de hoy. Así que vamos a iniciar simplemente trayendo el Espíritu Santo con una canción. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Venimos con un corazón dispuesto, llenos de gratitud, Señor, por este momento que nos vas a regalar, porque sabemos que a través de la unción de tu Espíritu Santo, porque no voy a ser yo, va a ser las palabras de Dios a través de mi palabra, que nos vas a regalar una nueva visión, como dices tú, renovación de entendimiento, y como dice la canción, el Espíritu está aquí para guiarnos, para liberarnos y para simplemente saber que no estamos solos, que estamos con su presencia dentro de este templo sagrado que es nuestro cuerpo, y que es allí donde lo tenemos que activar, allí es donde lo tenemos que mover, porque eso es para ti, para mí, para todo el mundo. Dice, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Déjalo que se mueva, deja que se mueva. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Ahora te voy a pedir un favor. Toma una respiración muy profunda, inhala. Y al inhalar, conéctate con el aliento de vida, el halo que Dios insufló en ti a través de su espíritu y que le dio vida a tu cuerpo. Y en ese respirar vas a sentir la presencia de Dios en este momento dentro de ti. Dios
se unen en una sola energía aquí dentro de nosotros y nos va a escuchar esas peticiones que están en cada uno de su corazón. Cada uno va a traer aquí al frente una petición especial, un propósito especial por el cual ha estado en esta noche entrando aquí. Y dentro del desarrollo de esta charla, de esta clase magistral, vamos a ir poniendo en ese canasto de petición, en esa intención, eso que tú tienes en tu corazón, para que el Espíritu te guíe, para que el Espíritu te sane, te libere y te renueve. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo damos inicio a esta maravillosa reunión. Bienvenidos todos. Bueno, está esto encendido. Tengo el calor del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar hoy de la ansiedad. Por aquí Ivana dice, soy Ivana Navarro de Nicaragua. Es un tema de mucho interés, sobre todo en esta situación. Gracias, Andrea, que le encanta este comienzo. Sí, claro, así el que canta ahora 2 veces y aquí bajamos la presencia de Dios, la gloria de Dios entre nosotros. Y bueno, yo quiero que antes de empezar yo a hablar, ustedes me compartan un poco acerca de la experiencia que cada uno de ustedes ha tenido en los procesos de ansiedad. De manera cortica, un compartir muy breve. Me van a compartir qué es la ansiedad para ustedes, cuándo se han sentido ansiosos, cuáles han sido esos síntomas que sienten que tienen y están conectados con la ansiedad. Y bueno, vamos, de ahí empezamos a compartir. ¿Quién quiere? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Saludos a Gloria Rodríguez que se acaba de conectar. A Juan Manuel también, un abrazo muy grande, a Juan Manuel Monsalve. Bueno, ¿quién quiere tener un compartir acerca de la ansiedad? Alguien que haya vivido un trastorno de la ansiedad, ya sea pasajero, ya sea un poquito más intenso, como son los neuróticos, ya la parte de la neurosis psicológica, o quien ha tenido algún pariente, algún amigo, alguien que conozcan que han pasado por este trastorno del comportamiento del sistema nervioso que le llaman la ansiedad. Hola, buenas noches. Buenas noches, Bueno, Juan. como les dije, mi nombre es Joana Fonseca y pues a lo largo de la vida se presentan como varias cosas, vivencias, donde uno experimenta el tema de la ansiedad que se pues presenta en nuestros cuerpos o nuestra salud de diferentes formas. A veces uno empieza a consumir muchas cosas o también hay una inestabilidad emocional que lo hace a uno actuar de formas que a veces pues lo llevan a uno a enfermarse. Entonces es como tener como esa paz interna para que cuando estemos en esa posición podamos ser fuertes y ante todo pues siempre tener a Dios en nuestro corazón. Joana, ¿tú has pasado por episodios de ansiedad? Sí, sí, señora. ¿Qué síntomas has tenido? Intranquilidad y empiezo a comer mucho. Los Entonces, somatizas a través de la comida. sí, señora. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu compartir. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia con la ansiedad? Yo, María Carolina. ¿Quién dijo Carolina? Por allá alguien dijo Carolina, pero igual estoy yo por aquí. Alfonso, dale. Compártenos, por favor. Bueno, mira, sí, la ansiedad creo que no es ajena al ser humano. Todos en nuestras experiencias de vida, por diferentes razones, inclusive por razones positivas, buenas. Las cosas buenas también crean ansiedad. Hay quien se ha muerto por saber que se ganó la lotería y fue tanto el manejo de la emoción que lo fulminó. Ajá. Es decir, la ansiedad está presente en toda toda la experiencia de vida y aprender a manejarla es un arte que requiere el compromiso personal y en algunos casos buscar ayuda. ¿Por qué cito esa parte de buscar ayuda? Porque es mi kilometraje, soy un sardino de 30 años con 28 años de experiencia en los 30. Entonces,
He pasado situaciones difíciles y algunas de ellas me crearon tal punto de ansiedad que la manifestación que tuve fue la pérdida del sueño, la intranquilidad, Ujú. al punto que comencé primero con los remedios caseros y me llevó al extremo de tener que ir al médico y comenzar a tomar unas goticas para ayudar a disminuir la ansiedad y calmar ese sistema nervioso central. Bueno, es un proceso que golpea durísimo, lo digo por vivencia personal. Y la ansiedad, el miedo, todos esos sentimientos alternos que se suman allí, definitivamente somatizan el cuerpo y el alma y si uno no tiene de dónde agarrarse, lo destruye. Entonces creo que es un tema de bastante actualidad. Gracias, Alfonso. Te pregunto, ¿en la actualidad estás todavía medicado? Sí, sí, aún tomo unas goticas. Logré superarme de una medicación que creaba dependencia y mi experiencia personal fue que conocer a los que son dependientes de cualquier droga, sea de la que sea, es algo horrible. Yo viví crisis de dependencia cuando no tenía la droga para dormir y eran noches aterradoras. Uno no se imagina lo que es una noche sin dormir y el otro día amanece uno fatigado, amanece uno de mal genio, se descontrola todo el sistema nervioso, toda la manera de razonar, uno ya se vuelve irritable. Y poco a poco comencé a migrar. Gracias a Dios tuve otro médico que me dijo, mira, vamos a migrar a esta otra droga porque me estaban dando inicialmente una droga que se llama lorazepam. Ujú. Eso pertenece al grupo de los benzodiazepinas y crea una dependencia muy fuerte y aparte de la toxicidad que tiene. Pero logré poco a poco con terapia, comencé a volver a mis técnicas de tai chi, de yoga, de meditación, relajación. He buscado mucho refugio en ese tipo de cosas que me apasionan y poco a poco logré migrar de esa pastica, era una pastica chiquitica que tomaba para dormir y ya ahora logro conseguir unas goticas que son de venta pública, la otra era con venta por prescripción médica, no la podía uno comprar, entonces si se te acababa y no tenías dónde ir al médico, era un caos. Pero te digo que mi vivencia personal, si te sirve para que la analicemos, sé que es una crisis de ansiedad, te la puedo testificar. Es lo más aterrador que tú puedas imaginarte. Uno dice, no, pero es que eso no dormir no pasa nada. Déjate que duermas, pase un día, deja que pasen 2 días, deja que pasen 3 días y verás cómo se va volviendo un infierno, cada noche se vuelve eterna, esas horas se vuelven horribles, aparte de esos pensamientos recurrentes y todo lo que comienza a bombardearlo a uno, es horrible, es una situación que te digo, cuando tocaste el tema de ansiedad, dije, no, yo te podría hablar de lo que quieras en eso y cómo he ido superándola y gracias a Dios, porque también soy creyente en Dios, cada uno a su manera, lo ve de diferentes maneras. Yo tengo a mi padre ahí presente. No seré el mejor, pero soy creyente en él. Y esa ayuda de fe y esa ayuda de buscar herramientas en la vida son las que si uno se propone puede superarla. Porque los problemas siempre van a estar ahí. Eso no es cuestión de que me pasó esto o me pasó lo otro. A todos nos pasan cosas. La idea es cómo las enfrentamos. Alfonso, una pregunta. ¿Lo tuyo era únicamente en las noches? ¿En los estados de las crisis de ansiedad te dan únicamente en las noches? Ya cuando comenzaba a acumular más de 2 días sin dormir, ya se manifestaba inclusive en el día. Era sudoración, era hiperventilación, era nervios por todo, iba acumulando un cansancio que al principio creí que lo iba a manejar muy normal y las dietas y remedios que le dan a uno de casa, de que el chocolatico, que la lechuguita, que la valeriana, que todo ese tipo de cositas le comienzan a que para manejar esa ansiedad que tiene. Y todo surgió de una crisis. Yo me moví a mi tierra natal y me llevé a toda mi familia, tenía unos contratos muy buenos y luego un cambio en la legislación y ese cambio en la legislación golpeó el proceso en el que yo desarrollaba mis actividades y muchos contratos se me fueron a tierra.
quedé a 1000 kilómetros de casa con toda mi familia, el trabajo derrumbándose, todos los compromisos, estudio, hijas. No, fue una situación que seguramente a muchos les pasa. Súper, súper. Gracias por tu compartir. Voy a dejar ahí en ese punto lo que acabas de compartir porque lo voy a ir tratando en el desarrollo de la charla, lo volveré a retomar, pero gracias por tu compartir. Muy, 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 muy bueno. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia que haya tenido de ansiedad? María Carolina. ¿Quién dijo? Hola, soy Ivania. Ivania. Ivania, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues en dos momentos yo te puedo como expresar dos situaciones. En el 2018 hubo un levantamiento popular y después hubieron algunos cortes de carretera y retenes y había gente armada. Y eso sucedía cerca de mi casa y yo tenía mucho temor porque eh, escuchaba las noticias y conocía de muertes y cosas que pasaban cuando la policía llegaba a desmontar esos retenes por la gente que estaba insurrecta. Y yo los tenía cerca y yo no podía dormir. Yo me dormía hasta como a la 1 de la mañana y yo pasaba rezando porque yo tenía un temor, horror de que llegaran y levantaran esos retenes y mataran a toda la gente que estaba ahí. Y había alguna gente que yo había reconocido que estaba ahí protestando en contra del gobierno. Y era una cosa que yo no podía dormirme hasta como a la 1 de la mañana. Yo luego a las 5 me despertaba rezando. Y yo pasé así como 2, 3 semanas. Bueno, al mes o sea, yo andaba nerviosa, no dormía bien. Y al mes me resultó pues que eh, yo entré en una crisis de colitis nerviosa. Eh, Fui al hospital como 3 fines de semana seguidos. Prácticamente pues como que mis nervios se destrozaron. Y al final pues yo tuve que, al final después de todo un proceso diagnóstico me dijeron que era síndrome de intestino irritable, que yo no tenía nada fisiológico, que incluso la médica, la gastroenteróloga me dijo que tratara de buscar de dónde venía eso para que yo pudiera tratarlo porque yo no tenía absolutamente nada, que era una reacción a alguna situación de estrés que yo estaba pasando. Y yo retrocedí y dije, fue esta época que entraba en pánico, porque yo tenía un temor y yo no, pues a mí se me metía, no sé, en la cabeza de que cualquier una situación familiar se dio que mi hija estuvo expuesta a alguien, tuvo contacto con alguien diagnosticado y esa persona después falleció. Y le hicieron pruebas a mi hija y lo que me dijo, que la prueba después salió que era indeterminada, que tenía que esperar ese tiempo, 14 días, y ver la evolución, y bueno, y aquí cuesta que vuelvan a hacer pruebas. Ese tiempo, esos 14 días, yo los pasé terrible. Eh, eh, yo comía mucho y era un activismo, o sea, yo quería hacer cosas y cosas y terminar cansada, porque yo no quería pensar en eso y era una cosa, era una irritabilidad, hasta que un día yo me quebré y dije, yo no aguanto más. Yo me eché a llorar, estaba en la ducha y dije, yo no aguanto más esto, voy a explotar. Y yo le pedí al Señor que tomara el control en ese momento, porque realmente yo ni siquiera había tenido en esos días eh, ánimo para rezar, para eso. Yo tenía era una cosa tremenda que yo
a cada rato yo le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Qué esto? Yo sentí que más bien los abrumé y yo les estaba generando más tensión a mi familia por mi comportamiento. Fue una situación difícil. Esos son otros ejemplos que yo te puedo dar o situaciones por las que yo he pasado. Muchas gracias, Ivana. Muchísimas gracias por ese compartir. Valoro mucho su valor, valga la redundancia, su ánimo de compartir con nosotros. También un abrazo para las personas que se conectaron, a Francisquito, a Luis Fernando, a Alexa, a Gloria Rodríguez. Bueno, quiero ya para ir agilizando un poco, después vamos a ir compartiendo un poco más. Quiero comentarles que esta clase magistral, yo les llamo clases magistrales cuando son iluminaciones que me llegan del Espíritu Santo a través o de casos particulares de clientes con los que yo estoy trabajando, unidos a los estudios bíblicos que yo hago. Como ustedes bien saben, para las personas que ya me conocen y para las personas nuevas, yo soy consejera pastoral, soy consejera de la salud naturopática también, estoy en el área de la naturopatía y estoy en el área de la consejería pastoral desde la psicología cristiana, que es el estudio y el comportamiento del ser humano desde la perspectiva de Dios a través de la palabra y la persona de Jesús como nuestro maestro. Dentro del proceso que yo he vivido como consejera, me he dado cuenta que la gente llega a mí ya cuando ha pasado por una serie de búsquedas, de indagaciones, de que han tratado todo lo clínico sin en ningún momento menospreciar la parte clínica, psicológica, psiquiátrica, pero yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no puedo diagnosticar, no puedo medicar. Pero tengo una experiencia muy grande acerca en el comportamiento humano, en el research, en la búsqueda, sobre todo esa búsqueda del encuentro del ser humano con Dios, en esa integración íntima, personal, sin pensar en la religión, en la doctrina, en la fe que cada quien profese, con mucho respeto. Pero desde el área de la psicología cristiana, como bien digo, hay un Dios en el que nosotros los que estamos aquí presentes creemos. Entonces, el día de hoy no voy a hablar desde lo clínico, porque ya hemos hablado mucho desde la parte clínica. O sea, yo no vengo aquí a resolver la ansiedad desde la parte clínica. Yo quiero dar una alternativa espiritual. Quiero dar un concepto espiritual y quiero dar unas herramientas espirituales para que podamos empezar a trabajarlo y a manejarlo. Y esta clase ha sido inspirada en una persona que se encuentra aquí, en este taller. Yo no sé si ella quiera que yo la mencione, no voy a contar su caso, lógicamente, por cuestiones de privacidad, pero ella es una persona que yo quiero muchísimo, es una alumna, una clienta mía, y veníamos trabajando en sus procesos de ansiedad, y yo veía que no avanzábamos, que estábamos como pegadas en un punto y de repente me pongo en ayuno, me pongo en oración y en oración cantada, como siempre digo, y de repente el Espíritu Santo me empieza a mandar una serie de información y empiezo a conectarlo con la parte de los estudios bíblicos que yo estaba realizando. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Les pido por favor que tomen nota porque lo que hoy vamos a hablar aquí puede cambiar completamente el curso de todas las situaciones que ustedes hayan podido vivir de ansiedad, ya sea pasajeras, normales como reacciones a ciertos impactos de la vida, normales ante temor, ante miedo, ante pánico, normal ante fracasos que se avecinan, normal ante la pérdida de control de una situación, especialmente cuando perdemos la salud, perdemos el trabajo, perdemos el dinero. Es normal tener ansiedad. Las enciclopedias virtuales definen la ansiedad como, primero que todo, un estado mental. Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte de la ansiedad específicamente, lo definen como un estado de la mente. La mente es
en concepto de Carolina Elván, es como un terreno donde tú siembras semillas y esas semillas dan fruto. La mente las procesa, las alimenta, les echa agüita, les pone los nutrientes y dependiendo de lo que les echa, ya sea positivo o negativo, y de lo que acontece alrededor, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que palpamos, de las experiencias, de las noticias, de la moda, etcétera, etcétera, vuelvo y repito, de los impactos de cada día, nosotros vamos reaccionando y vamos alimentando nuestra mente y eso va creando estados mentales. Y aquí dice que se caracteriza por inquietud, es decir, la ansiedad genera inquietud, altera y va produciendo una excitación, va aumentando, es como la espuma, va aumentando y al final produce una extrema inseguridad. Ya cuando tú llegas a la ansiedad total es porque has pasado por una inquietud, algo que te está inquietando, luego empieza a excitarte, es decir, se mueve mucho más porque le estás retroalimentando con la mente, como decía Alfonso, y luego genera estados de extrema inseguridad. Ahí ya estamos hablando de ataques de pánico, estamos hablando de paranoias, estamos hablando de neurosis. Una segunda definición dice que es la angustia que acompaña algunas enfermedades. Es decir, cuando estamos pasando por alguna situación o alguna crisis, ya yo lo extendería un poquito más, no solamente enfermedades, nos genera esa angustia. Y cuando hemos pasado por situaciones difíciles quedan traumas. Entonces el cerebro, la mente inconsciente y subconsciente, va reteniendo esas emociones que a corto plazo hicieron que reaccionaras de una manera angustiada, excitada, miedo, pánico, lo que sea, pero como quedaron guardadas allá adentro en el inconsciente y no fueron liberadas, no fueron sanadas, no fueron procesadas, sencillamente se guardan y cuando vuelve a venir otro acontecimiento que más o menos te parece a eso que acabas de, o lo que está guardado allá en el inconsciente, se aspicha el botón y se activa. Es decir, un trauma que tú hayas tenido, que te haya generado estados alterados del sistema nervioso, que hayas tenido en un momento determinado de tu vida y no lo hayas procesado, no lo hayas liberado, no lo hayas sanado, en otro momento de tu vida va a repercutir como un eco y tú vas a reaccionar, vas a ser reactivo y cuando te espichan el botón, la ansiedad vuelve y aparece. Ahí es cuando se genera, digamos, ansiedades crónicas. ¿Qué pasa? Como decía Alfonso, al principio empecé a tomarme las agüitas de la abuela, luego ya me tocó ir a la medicina. Pero para él llegar a ese punto, ha tenido que pasar mucha agua debajo del puente, como dicen por ahí. Ha tenido que recorrer mucho y el sistema nervioso es como una olla pitadora. La tienes a fuego lento y cuando menos piensas, te juega una mala te sale por donde menos pienses, te revienta. Dentro de la consejería naturopática, todo lo que tiene que ver con el ser humano a nivel integral, mente, cuerpo y alma, como seres holísticos, todas las enfermedades del cuerpo tienen son el último estado o la última fase de problemas y situaciones emocionales que se generaron y que no fueron resueltas, que al final fue el cuerpo el que las resintió. Dentro de la consejería pastoral, también tenemos que como siente el corazón, ahí la palabra nos dice que como sientas en tu corazón, así mismo vas a generar las cosas que vienen afuera. Entonces, dice que lo que contamina el hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón del hombre. Entonces, aquí es muy importante que entendamos que todo esto es una intoxicación. Intoxicación de la mente, intoxicación del sistema emocional
intoxicación del sistema nervioso, intoxicación de todas las células del cuerpo, del templo sagrado donde habita el Espíritu de Dios. Basado en esa primera parte, ya sabemos cuáles son los síntomas y ya sabemos que genera estados alterados, que a la persona le empieza a sudar las manos, a otra persona pierde el sueño, otra persona va y come, dependiendo de tu perfil de personalidad, que eso lo hemos hablado con algunos alumnos que han recibido los talleres de sanidad interior. Dependiendo de tu perfil de personalidad, tú reaccionas a una misma situación diferente, dependiendo de tu carácter, dependiendo de tu personalidad, dependiendo de tu temperamento. Pero hay personas que somatizan de una manera inmediata, hay personas que se demoran mucho tiempo, hay personas que somatizan a nivel emocional, personas que somatizan a nivel corporal, pero no importa, cualquiera que sea la situación de somatización, lo que estamos mirando es ¿qué pasa espiritualmente? Esa es la pregunta, ¿qué pasa espiritualmente? Y aquí me voy a meter ya en el punto donde yo empiezo a trabajar como consejera pastoral desde las teorías pastorales. Lo primero que quiero compartir con ustedes el día de hoy es una cita bíblica que nos va a ir mostrando en dónde estamos nosotros parados. Aquí en Efesios 6:10 dice, no tenemos lucha, Efesios 6:10 al 20, vamos a tomar todo el capítulo, pero específicamente el capítulo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Un día yo di una conferencia en un grupo de oración y empecé con este tema. Y un muchacho se levantó y dijo, blasfema, eso no es, no sé qué, no sé cuántas. Y el sacerdote que estaba ahí le dijo, tú te callas y la vas a dejar hablar, porque lo que ella está diciendo es la base de lo que mucha gente ignora. Y a partir de ahí empecé a investigar lo que significaba esto. No tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, aquí la Biblia nos está diciendo, la palabra de Dios, no nos está diciendo que esto es una guerra mental, ni una guerra contra la neurosis o contra el sistema nervioso central, ni contra el papá, la mamá o los efectos secundarios de las situaciones difíciles que vivamos en la vida. Aquí nos están diciendo que hay un mundo que nosotros desconocemos, que está con una jerarquía, principados, potestades, gobernadores que viven en las tinieblas. Por eso le hice la pregunta a Alfonso, ¿te daba por las noches? Contra huestes de la maldad en las regiones celestiales. El Padre nuestro nos enseña que la voluntad del Padre es que se haga su amada voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces Él nos está diciendo que existe un lugar celestial donde existe toda la luz, todo el amor, todo lo que es puro, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto, todo lo que es divino, todo lo que es luz, pero también aquí nos está diciendo que existe un lugar donde hay maldad, donde hay oscuridad, donde todo lo que hay ahí es pérdida de la paz, robada de las bendiciones. Entonces, cuando yo trabajaba con mi alumna, yo le decía, hay algo que me está martillando en tu caso, y es que yo pienso que esta ansiedad tuya no está dada solamente por un aspecto clínico. Ese aspecto clínico ya es como la última parte o es la parte de lo que ha sucedido como consecuencia de todo lo que ella ha vivido. Pero todo lo que ella ha vivido ha sido un proceso
de crecimiento espiritual número 1, porque ella está buscando de Dios, ella cree en Dios, busca de Dios y está creciendo como una hija de Dios en buscar más de Dios, pero entre más busca, se ponen peores los ataques. Entonces, yo le decía a ella que a mi parecer, ya lo que había ahí era una batalla espiritual. Porque ella que estaba buscando esa santidad, esa separación, recuérdense que ser santo significa estar separados para Dios, somos elegidos por Dios y somos escogidos por Dios para determinado propósito mayor en la vida, ya sea formar una familia, criar a nuestros hijos o algo tan grande como lo que hizo Moisés o como más grande como lo que hizo Jesucristo. O simplemente nosotros aquí que estamos aprendiendo entre nosotros mismos a cómo solventar estas situaciones de la vida terrenal. Pero hay unos ataques en los cuales nosotros abrimos la puerta porque somos ignorantes, porque con cosas de la oscuridad abrimos ventanas, abrimos puertas, abrimos grietas, abrimos cualquier situación donde penetran esos espíritus y donde perturban y donde oprimen, donde reprimen, donde esclavizan y sujetan al ser humano para no soltarlo. Y les quiero comentar un testimonio muy grande. A la mayoría de las personas que están aquí me han acompañado y muchas gracias nuevamente. Saben que mi papá falleció hace 8 días, pero mi papá vivió un proceso de muerte, de desvanecimiento de su vida de 9 meses y fue espantoso. Estábamos todos tan cansados, tan dolidos, con tanto dolor de verlo sufrir tanto, que yo estaba tan desesperada que lógicamente llamé a mi guía espiritual, a mi amigo el padre Julio Rivero, que es la persona a través de la cual yo vengo creciendo este ministerio de sanidad interior. O sea, con él conjuntamente, él es mi mentor. Y le dije, padre, estoy desesperada porque con mi papá no hay nada que hacer. Ya le hemos dado, la medicina no le entra, la droga no le entra, no hubo poder humano, ni oraciones, ni nada. Y él me dijo, tiene un espíritu que lo está oprimiendo. Tienen que buscar liberación, tienen que buscar un sacerdote que sepa de liberación, especialmente una persona que sea carismática, es decir, que tenga la base en la devoción al Espíritu Santo y que pueda hacer esa liberación de tu papá. Entonces, claro, para mí, yo lo creo y lo tomo. Y voy y hablo con mi familia, pero ellos que no son tan fervientes creyentes, que no son tan espirituales, que no son los que buscan, los más que buscan, pues no le tomaron como mucha atención a lo que el padre les dijo, porque no entendíamos este pedacito de las batallas espirituales. Ellos no entendían que era una batalla contra potestades de las tinieblas que no estaban dejando descansar a mi papá. Ahora, ¿qué pasó? Mi papá tuvo una vida donde en su recorrido, sin hablar mal de él y bendita el alma, bendita que donde quiera que esté, donde su recorrido estaba sembrando esas semillas de oscuridad y las consecuencias fueron esa opresión de su alma, que no lo soltaban. Y había que hacer mucha oración, había que hacer mucho ayuno, había que hacer mucho acompañamiento, pero sobre todo él tenía que tener un proceso de sanidad interior y entender lo que le estaba pasando. Prácticamente mi papá se enloqueció al final. O sea, prácticamente fue tanto su proceso de dolor y tanto su intoxicación de la sangre que él prácticamente perdió ya la voluntad de su mente. Pero hubo momentos en los que él estaba completamente, digamos, lúcido. Y cuando estaba lúcido, él tenía miedo, porque él sabía que él había hecho cosas y necesitaba vivir ese proceso de arrepentimiento. Entonces, volviendo al tema, investigando sobre este tema de la armadura espiritual que nos dice la palabra en Efesios 6, luego me encontré con una parte
que decía lo siguiente. ¿Por qué tengo ansiedad? Entonces dice, la ansiedad es un mecanismo de defensa que utiliza tu organismo para ponerte alerta. Cuando yo leí eso, me pareció supremamente interesante, porque yo dije, si es una guerra espiritual y yo comienzo a sentirme ansioso o en alerta, es posible que mi trabajo espiritual, en lugar de estarme poniendo algo malo, lo que está haciendo es que me está dando signos, me está dando banderas rojas, me está dando las herramientas positivamente para darme cuenta que hay algo espiritualmente que no está bien. Suele deberse a una preocupación excesiva que se manifiesta físicamente acerca de algún hecho que ocurrirá en el futuro. Es decir, te están dando la alerta para que tengas cuidado con algo que necesitas trabajar espiritualmente. Es mi punto de vista. Muy humildemente lo estoy entregando el día de hoy. Puedes sentir miedo, puedes sentir que no eres capaz de controlar, puedes que estás sufriendo esa ansiedad porque te están generando esas situaciones. Pero lo más interesante de esto que yo quería resaltar es que aquí aparece como un mecanismo de defensa hacia algo que va a suceder en el futuro. Entonces, si yo tengo conciencia de que de pronto hay algo que yo he hecho que no está muy alineado con la voluntad de Dios, porque lo dije al principio, la voluntad de Dios es agradable y perfecta y Él quiere el cielo en la tierra para nosotros, ¿verdad? Y si esa voluntad mía, que es mi libre albedrío, no está alineada con la voluntad de Dios, muy seguramente van a venir esas alertas que me van a poner ansioso o ansiosa porque algo malo puede pasar. Entonces, aquí me parece muy interesante porque es una manera de empezar a verlo con otros ojos, con ojos espirituales. Cuando yo me siento ansioso o ansiosa, ¿qué está pasando alrededor? ¿Qué se me está saliendo de las manos que estoy perdiendo el control? ¿Es algo mío o es algo externo? ¿Es una guerra mía, interna, mental, o es una guerra espiritual colectiva como la que estamos viviendo con el coronavirus? Porque ustedes saben que todo esto es una guerra espiritual. El coronavirus es una guerra que armó el hombre y que a través de eso están las entidades de poder, de potestades del ego, de todo lo que tiene que ver con control, del dinero, las finanzas. O sea, eso está mezclado con una cantidad de cosas. Es una guerra lo que estamos viviendo. Pero todo eso empezó ¿en dónde? En la maquinaria de las tinieblas. Entonces, el punto aquí es ¿cómo vamos a hacer para desde este ángulo empezar a trabajar la ansiedad? Entonces, antes de ir a la parte, ya les presenté el problema y les planteé mi punto de vista, muy humildemente, de que es una guerra espiritual con potestades, con una jerarquía que hay que tenerla en cuenta, que la misma palabra nos dice cómo empezar a trabajar en ella, y ya les vamos a ir a la parte de la solución. Pero desde ese ángulo de que puede ser la ansiedad vista como una alarma, como un botón de alerta, puede ser algo positivo para tu vida. Podemos empezar a ver la ansiedad desde un punto de vista más positivo, más que estar todo el tiempo prevenidos en que la ansiedad es algo que realmente es claro, si estamos fuera de control y no tenemos un dominio sobre eso, no tenemos un conocimiento y no tenemos las herramientas, pues lógicamente se va a convertir en un problema patológico, neurótico y todo lo demás. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual,
y lo vemos como una guerra espiritual y lo empezamos a trabajar desde la guerra desde las armaduras que Dios nos da, puede ser algo que podría cambiar el rumbo de la historia. Y ahí es donde yo digo que quiero empezar a trabajar en eso porque lo viví con mi papá, lo he vivido yo personalmente y es ahí donde les voy a dar a ustedes las herramientas. Hasta este momento, preguntas, alguien que quiera decir algo de manera muy breve. Un abrazo para las personas que se van conectando. Alba, bienvenida. José Alexander. Gloria Rodríguez también entró después. Alexander Noreña, Paola Vargas. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir? ¿O les quedó, o están tan asustados con lo que les estoy diciendo que están así como abrumados? Juan Moreno. Sí, hola, buenas noches. No, pues que a mí me llama un poco la atención lo que usted manifiesta en cuanto a esa guerra espiritual, ¿cierto? Me llama un poco la atención en el sentido de que yo lo veo, digamos, desde el siguiente punto de vista o lo tomo desde la siguiente perspectiva. Pues usted, pues centrándonos un poco en el caso de que en paz descanse pues de su señor padre, usted nos decía pues de que él en su juventud o en los momentos no tenía como, llamémoslo así, como esa conciencia, o si era consciente, pero no acataba como la voluntad de Dios, como usted lo decía, y no hacía las cosas de la mejor manera. Lo que me llama pues un poco la atención, lo que me deja a mí un poco inquieto es que finalmente, mire que en esa etapa, en el momento que empezaron a buscar como la solución, el tratamiento y eso, no había un progreso, nunca se encontró un progreso, siempre pues era para atrás, no para adelante. Y finalmente pues llegó el momento en que ya pues se fue. Entonces mi pregunta es la siguiente, o yo digamos, me cuestiono de la siguiente manera. Bueno, pero si en su momento no hizo las cosas de la mejor manera y digámoslo así, las pagó, o sea, digámoslo así, las pagó en vida, entonces después de ese momento que él se va a descansar, entonces ya directamente él se va a ir a descansar y va a tener un descanso eterno y no va a tener que pagar más todo lo que hizo, o eso es un proceso, o cómo es todo ese trámite, es como las dudas que me genera eso un poquito. Claro, Juan. Lo que pasa es que, bueno, yo no tengo esas respuestas. En este momento no puedo decir a ciencia cierta esto es lo que pasa después de la muerte. Lo único que sí te puedo decir es que en el proceso de depuración de lo que nosotros vivimos aquí en vida, en el sufrimiento, en el dolor, se hace un proceso de purificación. Es decir, todas esas batallas que nosotros vivimos día a día y que vamos avanzando y esos capítulos de la vida nos van llevando a un proceso de purificación. Nosotros todos hemos sido llamados a ser santos, pero aquí en vida no llegamos a ser santos. Pasamos un proceso de purificación a través de todas las decisiones que tomamos que tienen consecuencias y que esas consecuencias nos hacen pasar por momentos de mucho dolor y de mucha angustia y de mucha ansiedad. Y en esto no solamente podemos hablar de la ansiedad, podemos hablar de la depresión, podemos hablar de cantidad de cosas que está sucediendo hoy, el estrés y ahí para allá, enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma. Pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando una persona ya termina como ese proceso de purificación, tiene ese momento de redención, todos lo tenemos, ese momento de rendición, de rendirte, de arrepentimiento y con ayuda de la oración y con ayuda de todo lo que nosotros sabemos espiritualmente, que es la palabra de Dios, la oración, la meditación, la contemplación, la alabanza, la adoración, la ayuda al servicio al prójimo,
todo esto que nosotros hacemos como dinámicas y gimnasio espiritual para nuestra vida diaria espiritualmente poder crecer, todo eso es ese proceso de purificación. Y yo te puedo decir que el momento en que mi papá partió fue de mucha paz, fue de mucha paz. Y la mayoría de la gente que yo conozco que ha vivido ese proceso pasa así. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos el padre José Alexander que nos puede ya teológicamente decir, según la fe que nosotros profesamos, qué pasa después de la muerte, para dónde nos vamos y cuál es el proceso. Pero ese no es el tema que estamos hablando hoy, porque realmente si no logramos, digamos, por lo menos conectar con las soluciones en vida, ¿cómo vamos desde aquí de la vida a solucionar lo que pasa después de la muerte? O sea, en este momento es en vida lo que está pasando en el aquí y en el ahora y toda la situación que vivimos a nivel global, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel mundial, a nivel de sociedad, es como debemos empezar a encontrar esas salidas espirituales reales para poder empezar a tener una transformación, un cambio y ese proceso de purificación para que el momento en que nos vayamos ya estemos listos para ir al encuentro con Dios. No sé si te queda claro, si quieres que el Padre intervenga un poco y hable sobre acerca de eso. Yo no tengo el conocimiento teológico, vuelvo y te repito, sobre qué pasa después de la muerte. Yo te estoy hablando de todo lo que hacemos en el para poder prepararnos para regresar a la casa del Padre. Entonces, según la teoría de la guerra espiritual, esto que venimos a vivir aquí en la tierra es todo ese capítulo de la Universidad de la Vida donde empezamos a depurar, a purificar y a ir buscando esa santidad, a ser perfectos como Cristo lo fue. Y lo hacemos a través o del amor o del dolor, pero desafortunadamente como seres humanos es como si todos eligiéramos el camino del dolor para aprender. Entonces yo te aseguro que en el momento en que mi papá partió con mucha paz y nosotros todos ahorita tenemos una paz impresionante porque se hizo el proceso en sus últimos momentos de vida, se hizo un proceso precioso espiritual. Y creo que todos en algún momento tenemos una experiencia de vida donde cuando la vida nos da tan duro es cuando buscamos realmente ese Dios bombero que queremos que nos solucione los problemas. Cuando realmente el llamado es a que nuestro día a día sea un camino de bendición y de preparación para eso, de purificación. Entonces, Juan, ¿te quedó claro o quieres que el Padre intervenga en algo más? No, pues básicamente, para no desviarnos del tema, creo que la respuesta pues estuvo totalmente clara. Ya como usted lo decía, pues en principio, dependiendo como las creencias o básicamente como lo que uno tenga en su corazón, ya uno encontrará o buscará la respuesta del otro, para no desviarnos pues del tema en sí o el objetivo general de la charla. Gracias, muchas gracias, Juan. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta hasta la primera parte, que era como la base que yo planteaba sobre la guerra espiritual y sobre la ansiedad como una bandera que nos está diciendo, ojo, que hay algo espiritual que necesitamos trabajar? ¿No? ¿Continuamos? Bueno, entonces ahora sí vamos a la parte del planteamiento de la solución. Para mí hay varias cosas que gracias Luis Fernando que hace así con la manito, gracias. Para mí hay varias cosas que nosotros como creyentes, como caminantes en el camino espiritual tenemos que hacer. Número uno, adoración, una vida de adoración. La adoración y la alabanza es un estilo de vida donde nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestro corazón, donde Dios es el que ocupa el centro de nuestra vida y todo lo que ocupe el centro de nuestra vida que no sea Dios, ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el creador del universo, el Padre, el eterno, el que es ayer, el mismo ayer, hoy y siempre, es idolatría. Y poner a Dios en nuestro centro del corazón, como dice, amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón.
es la primera parte, ¿verdad? De lo que tenemos que empezar a ver si está en orden o no está en orden. El tema de la idolatría lo tengo trabajado muy bien, muy lindo, de una manera muy profesional en el canal de YouTube. By the way, les digo que a ustedes los quiero ver a todos en mi canal de YouTube suscritos, María Carolina Albán. Entonces, la primera parte es entender que es tan simple como esto, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. En eso se simplifica toda la ley y el amor de Dios para nosotros. Entonces, la primera parte es revisarnos si Dios realmente está ocupando ese lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, si Dios es el centro de nuestra vida. Si hay otra cosa que lo está ocupando, ahí ya hay un desorden. Tenemos que empezar a poner en orden la casa. Hay que limpiar, hay que sacar el polvo, sacar la basura y poner las cosas en su lugar. Número 2, la oración. La oración es la forma en cómo yo me comunico con Dios. Es como yo alimento esa relación con Dios. Yo puedo tener o puedo conocer a una persona y la puedo poner en el centro de mi vida. Por ejemplo, si yo me enamoro de alguien y la pongo como, el foco de mi atención. Pero si yo no le hablo, si yo no me comunico con esa persona, si yo no tengo contacto con esa persona, si yo no tengo comunión con esa persona, pues esa relación no va a prosperar porque sencillamente va a ser algo por allá en las nubes como platónico, pero no va a ser real porque no la conozco. Yo tengo que establecer una relación de comunicación y de comunión con esa persona para yo poder conocerlo, amarlo, entenderlo y saber quién es. Entonces, si yo no tengo esa disciplina de todos los días entrar en oración con Dios, entrar en un proceso devocional con Dios, yo no voy a crecer en mi relación con Dios. Decir que yo creo en Dios no significa que estés alimentando y nutriendo tu relación con Dios. Entonces, ese tiempo que tú le dedicas solamente a ti y a Dios todos los días. Es la recarga de la batería. Y la oración es la comunicación de aquí para allá. Yo le doy acción de gracias, yo lo alabo, yo lo bendigo, yo lo honro, yo lo adoro, yo canto, yo le doy el lugar que corresponde, lo santifico. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es la primera parte, ¿sí? Y luego pido perdón, porque entonces yo reconozco que soy humana, que tengo debilidades y que dentro de mis debilidades ni siquiera las conozco. A veces ni siquiera sé cuáles son mis debilidades. Entonces yo tengo que entrar con esa acción de gracias, pero también con esa humildad pidiendo perdón, reconociendo que yo soy una persona que cometo errores, que tengo debilidades. Entonces una vez yo entro en ese proceso de comunicación con Dios, es cómo Él se comunica conmigo. Yo voy, entonces ya le presento todas mis necesidades, saco la lista de toda la parafernalia, de todo lo que tengo para pedirle. Entre ellos, pongamos el día de hoy, estamos pidiendo por la ansiedad específicamente y por todas las personas del mundo que han sufrido por ansiedad y por la ansiedad colectiva que hay en este momento a través de la pandemia. Pero el punto es, ¿cómo me comunico yo con Dios? ¿Cómo Él se comunica conmigo? Bueno, a través de su palabra. Entonces, si yo estoy hablando de ansiedad, ¿cuáles son las partes de la Biblia que me hablan de la ansiedad? ¿Cómo puedo yo empezar a trabajar la ansiedad desde la comunicación con Dios de Él hacia mí? Y después, cuando yo ya tengo esa parte de qué me dice Dios de este tema, que lo estudio, que lo analizo, que lo oro y le pido al Espíritu Santo que me revele a través de su palabra, me revele algo más. Entonces yo medito en esa palabra. Yo entro en meditación y meditación es un silencio donde sencillamente estoy conectada con la presencia de Dios y donde escucho en mi corazón lo que Él me quiere decir. A veces tú lees un versículo de la Biblia, pero no lo analizas racionalmente, pero no te baja al corazón.
y no lo haces tuyo en las entrañas, que es donde se encuentra la voluntad para tomar esa decisión, esa fuerza espiritual que llamamos fe, para creer que lo que Dios te está diciendo es lo que Él puso en tu ser, en la integridad de tu ser total. Entonces, el punto aquí es, ¿cuáles son esas partes bíblicas? Ya hablamos de la adoración, nosotros entramos en adoración, hicimos un análisis, estamos poniendo ante la presencia de Dios, hicimos un proceso de oración. Fíjense que aquí en el taller hicimos prácticamente eso, hablamos, conversamos, compartimos y Él está escuchando. Ahora, ¿qué nos dice Él? Y aquí es donde yo quiero que ustedes tomen nota, porque pueden incluso utilizar estas tarjeticas. A mí me encanta utilizar estas tarjetas de colores y pueden utilizar 3 colores, porque vamos a analizarlo desde 3 puntos. Número 1, ¿dónde vamos a poner el poder para luchar contra la guerra espiritual que hay, específicamente hablando de la ansiedad? ¿Dónde vamos a poner el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Ok? ¿Dónde está mi confianza? Es decir, yo descubro quién tiene el poder y dónde pongo yo mi confianza. Y número 3, ¿cómo hago para yo librar esta batalla? ¿Cómo hago yo para trabajar esta batalla? Entonces, en la parte número 1, en la parte donde vamos a hablar de dónde está el poder, vamos a trabajar 3 salmos. ¿Ok? Y ustedes lo pueden anotar en una libretica, en cada uno en sus tarjetitas. Número 1, el Salmo 91. ¿Ok? Y vamos a escribir solamente una partecita del Salmo. ¿Hay alguien que acaba de entrar? Que pido por favor que ya ponga gracias. Vamos a escribir solamente esta parte. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente ese verso le está dando todo el poder a quien tiene el poder. Si estamos hablando de una batalla espiritual. Minimizo lo malo y maximizo el poder de Dios. El problema de nosotros los seres humanos, y hablando de la ansiedad, es que maximizamos el problema y ponemos a Dios chiquitito, fuera del problema. Yo minimizo el problema a través de darle con la palabra de Dios el poder a quien lo tiene. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Tú te lo puedes aprender. Y ahí empiezas a funcionar con la batalla espiritual. Número 2, el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo anotas en otro. Entonces tenemos Salmo 91, Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una promesa, es un hecho. Él está contigo. Y el Señor es mi pastor, nada me falta. Vuelvo y repito, entrono al que tiene el poder. Salmo, vamos al siguiente salmo, que es el Salmo 118. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjense que nosotros hablábamos de que el miedo, el pánico, es parte de los procesos de ansiedad. Entonces, si unimos esos 3 salmos, Salmo 91, Salmo 23 y Salmo 118, esas 3 frases en 3 tarjeticas, y tú te las aprendes, y tú empiezas todos los días que sientas
la alerta, por eso yo les decía, vamos a tomar la ansiedad como una alerta. Entonces, en esa alerta yo saco mis tarjetitas que van a ser como mi escudo y mi espada protectora. Y yo empiezo a decretar, a declarar con autoridad la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Puedes colocar incluso tu nombre. Yo, María Carolina, habito bajo las alas del Altísimo. Yo me las imagino. Yo imagino las alas de Dios abrazándome y yo ya sé que yo vivo bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Entonces, la primera parte de la solución del problema de la ansiedad es darle poder a quien tiene el poder. ¿Estamos? Darle poder a quien tiene el poder. Ahora, la segunda parte es tú en dónde vas a depositar tu confianza. Porque una cosa es dar el poder o saber que Dios tiene el poder. La segunda parte es yo dónde voy a depositar mi confianza. Porque miren, les voy a decir una cosa. Una de los problemas más grandes que nosotros como cristianos creyentes tenemos es que no le creemos a Dios. Creemos en un Dios, pero no le creemos a Dios. No creemos que lo que Él hace, lo que Él hizo y lo que Él seguirá haciendo realmente es cierto, es real, es tan cierto como el aire que respiras, como decía la canción. Y es para ti, y es para mí, es para todo el que en Él crea. Entonces, ahí yo ya tengo que luchar es contra mi creencia, en lo que yo creo. Entonces, segundo color de tarjeticas, vamos con los 3 versículos bíblicos que nos van a ayudar. Hebreos 11:1. Espérense, lo busco acá para ponérselos a ustedes. Hebreos 11:1. ¿Están tomando nota? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo no veo, pero yo creo. Y yo pongo la certeza en Dios. Entonces yo tengo certeza de que si esto es una batalla espiritual y hay un espíritu que me está oprimiendo, hay algo que no me está dejando vivir en paz, yo pongo mi fe y mi certeza en que ese todopoderoso está conmigo. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Todo lo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas nos debilita, nos agota, nos ahoga, nos frustra y nos acaba, nos aniquila. Entonces yo me tengo que fiar de Dios en todo, con todo mi corazón. Y es una cuestión de fe, ya lo vimos. Ahora vamos a ir al Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces tú anotas esos 3 versículos y cuando tu fe falla, te los vas a decir, los vas a decir, los vas a decir y si es posible los vas a cantar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi fuerza, ¿de quién tendré temor? Lo que quieras, cántale como quieras, desafinado, como quieras, pero cántalo, alábalo, adóralo, para que tu mente haga ese proceso de liberación, de esa opresión que es
la ansiedad atacando. ¿Ok? Entonces, en la segunda parte, que es la confianza, la primera es la parte de poner a Dios en el trono como todopoderoso. Salmo 91, 118 y Salmo 23. La segunda parte es yo en quien pongo mi confianza. Hebreos 11.1, que es la fe, la definición de la fe, Proverbios 3.5 y Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Ok? Y la tercera parte es cómo voy a luchar esta batalla. ¿Con quién voy a luchar yo esta batalla? ¿Cómo voy a luchar? Ah, es una batalla contra potestades de las tinieblas, Entonces, la palabra de Dios me va a dar 3 versículos bíblicos donde yo voy a entender lo que Dios me está diciendo. Mateo 11. A ver, yo lo busco por acá, que yo lo tenía. Aquí este ya lo vimos. Ok. Mateo 11, 28, 30. Aquí está. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, a una guerra, ¿cuál es la contraparte? ¿Más guerra? No. Venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús te está diciendo, entrégame tu carga a mí, que yo te la voy a ayudar a cargar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso y humilde de corazón es entender que en nuestras fuerzas no podemos liberar una batalla espiritual. Esto hay que liberarlo con el que es. Y tú descansa en el Señor. Lo que decía Alfonso era, es imposible descansar cuando estás oprimido por la ansiedad. Entonces, si tú buscas esta cita bíblica y la lees y la entiendes, la siembras en tu mente, la pones en tu corazón y la implantas en tu voluntad, vas a entender que tienes que aprender a descansar en el yugo del Señor. Segunda cita bíblica, Isaías 40:31. Espérense, por aquí lo tengo. Aquí está. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú tienes esa confianza en el poder de Dios, sabes que no te va a faltar nada. Le entregas por fe le entregas esa confianza a Él, vas a renovar tus fuerzas. Hay una canción muy linda que dice, vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Y luego va diciendo la canción que me levantaré como las águilas con fuerzas renovadas. Y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. La canción se llama El poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor. Fíjense que la guerra no incita. La guerra espiritual es terrible porque agota, desgasta, genera más guerra, más violencia. La guerra, la batalla, como se libra, una batalla espiritual es con amor y con paz. Entonces, aquí esas citas bíblicas que yo les estoy dando, les están dando la certeza a ustedes de que si ustedes empiezan a trabajar en amor y en paz, esos sí son espíritus que los están oprimiendo
y si es una guerra espiritual, se van a desaparecer, porque donde hay luz no puede haber oscuridad. Y no hay nada que ahuyente más realmente a el enemigo que la palabra de Dios, ya sea cantada, ya sea hablada, ya sea aprendida desde el fondo del corazón. Juan 14, nos vamos con la última. Juan 14. Y aquí es donde ya cierro la clase. La promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya hablamos sobre los mandamientos, entonces es mejor portarse bien, ¿verdad? Porque cuando faltamos a los mandamientos tenemos consecuencias. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, para guiar, para liberar. Estamos hablando desde el principio. Con una canción hablamos, desde el principio hablamos esta clase. El consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Se dan cuenta? Juan 14, 15, 16 y 17. Si ustedes empiezan a escribir en esas tarjetitas y a recordar todos los días de su vida quién es el Todopoderoso, dónde está tu confianza y qué te ha dado Dios para librar esa guerra, nos dio el espíritu de paz, el espíritu de amor y el espíritu de verdad. Ojo. Me pasó un corrientazo así. El espíritu de paz, el espíritu de amor y el espíritu de verdad. 3 cosas: poder de Dios, confianza en Dios y guerra espiritual desde el amor, la paz y la verdad con la palabra de Dios. Pronunciada, cantada, hablada, meditada, medicada. Porque así como tenemos las agallas de tomarnos la medicina, tengamos las agallas de tomarnos esta medicina. Es importante. Yo quiero hacer por un proceso antes de terminar, ya para finalizar la clase, un proceso con canciones y oraciones donde vamos a hablar desde el amor, donde vamos a hablar desde la paz y donde vamos a hablar desde el Espíritu de Dios para que ustedes queden conectados allí. Pero quiero que si tienen alguna pregunta, me la hagan y no les estoy diciendo que me crean a mí. Créanle a Dios y aplíquenlo en sus vidas. Porque yo lo hice con mi papá antes de morir y mi papá murió en paz. Lo hice con mi familia para que liberaran esa atadura que tenían con mi padre de falta de perdón. Y lo hice conmigo misma en muchas ocasiones, en situaciones que me han pasado a mí, porque yo soy muy atacada por el ministerio que tengo. Entonces, les digo honestamente que esto vale la pena por lo menos intentarlo. Así no lo creas, pero como niños de escuelita, cuando la profesora te dice, esta es la A, esta es la M con la A, dice ma. La M con la A dice ma, y tú le crees que dice mamá, y no lo preguntas y aprendes a leer y a escribir y después luego empatas otras letras. Así mismo como niños pequeñitos podemos empezar a vivir esa promesa de la paz de Cristo desde nuestros corazones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien que quiera, por favor, compartir algo? Y para terminar ya con la última parte que quiero compartir con ustedes, que es la parte musicoterapéutica espiritual. Sí, muy buenas noches. Sofía, encantada, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, gracias. Mira, bueno, yo soy una mujer que ha pasado por muchas cosas en la vida y estoy en esa búsqueda hace muchísimo tiempo. Pero, y lo que tú decías ahora, o sea, a veces uno abre la Biblia y siente que Dios está ahí. Yo a veces me asusto porque siento que no he hecho tantas cosas para merecer que Dios me hable. Es decir, siento que he hecho muchas cosas malas
y la verdad él me dice, mira, sigue adelante, tranquila, todo va a estar bien, y a veces no creo. Entonces, he estado en esa búsqueda, pero mi pregunta exacta es, necesito, no sé, convertirme. Viene del latín, Sí. es religar. La misión de la iglesia es volver a unir al hombre, al ser humano con Dios, porque estamos apartados de Dios por el pecado, ¿verdad? Pero dentro de esa misión de la iglesia, la principal misión que tenemos nosotros como cuerpo de la iglesia, como parte de la iglesia, porque todos somos iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, es empezar a tener una relación personal e íntima con Dios. La cruz es la relación con el Padre, el Hijo en el corazón y Apolo a tierra a través de la palabra con el Espíritu Santo. Y a los lados, mi común unión con las demás personas y mi misión de vida y mi propósito de vida para servir a la humanidad. Ese es el análisis de la cruz del discípulo. Entonces, yo te invito a que antes de pertenecer a una religión, tengas un encuentro personal con Dios y no el Dios que nosotros queremos armar, porque nosotros tenemos en nuestra mente, cada vez que tenemos un problema, armamos el Dios bombero que me conviene a mí, que me soluciona mi problema, pero si no me lo contesta, ese Dios no es el que me sirve. A mí me sirve el Dios que yo necesito que me conteste lo que yo quiero oír. Pero existe un solo Dios verdadero, que es el Padre creador del universo, que es omnipotente, todopoderoso, omnipresente, está en toda parte y omnisciente, es decir, tú no lo puedes describir, no puedes decir cómo es ni quién es, pero sabes que existe. Si tú tienes un encuentro con ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, y sabes que el Dios que creó el universo, que hizo todo, las estrellas, el cielo, el sol, la luna, hizo la luz, separó la luz de las tinieblas, luego creó las plantas, los animales y por último te creó a ti, a mí, a todos los seres humanos. Si tú tienes esa búsqueda, ese encuentro personal con Dios, que nos lo da a través de la imagen de la persona de Jesucristo, porque Él se hizo hombre para venirnos a presentar al Padre. La misión de Jesús es presentarnos al Padre y a través de Él entender quién es Dios. Y nos dejó el poder del Espíritu Santo como la fuerza, el Consolador, como la fuerza de Dios. Si tú empiezas a tener esa relación personal con Dios, después vas a ir a una iglesia a la que Dios te llame a compartir. El problema de nosotros los ignorantes en la fe, en nuestro encuentro con Dios, es que creemos que Dios está en una iglesia y vamos a la iglesia a buscar a un Dios que está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. El templo es el cuerpo sagrado donde habita. Entonces, a mí me encanta ir a la iglesia, pero para tener común unión con mis hermanos que también hacen parte del cuerpo de Cristo. Me encanta ir a la iglesia a servir y a tener esa misión que Dios puso en mí. Esto es mi iglesia, porque yo aquí estoy haciendo iglesia, estamos siendo iglesia. Pero la parte de la religión, la gente tiene mucho miedo, la gente tiene muchos paradigmas y la gente tiene mucha controversia con respecto a eso, pero busca primero ese Dios poderoso y ese Dios que realmente te va a llevar a ti a la verdadera iglesia. El padre José Alex, aquí tenemos un sacerdote que nos va a compartir algo y yo le doy la palabra a él porque sé que él también te va a guiar con respecto a eso. José, Muchas gracias. Gracias, mi amor. Padre. Carolina, y los que nos escuchan, pues dos cositas como sencillitas. Primero, me parece importante pues el tema que tocaste de la muerte, me parece que es fundamental y creo que hay un prefacio de difuntos que es el primero, eso nos ayuda mucho a definir todo lo que estabas hablando en esa parte, que qué pasa después de la muerte, ¿cierto? Y quiero leerlo textual como está acá. Nos dice, en el Señor brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad,
porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma al deshacerse nuestra morada terrenal y nos preparas una morada eterna en el cielo. Ahí nos está hablando claramente qué es lo que muere este cuerpo y qué es lo que voy a vivir, esa experiencia que yo he vivido con Dios, lo que yo he hecho para vivir ese encuentro con Él. Creo que es partir desde ahí, esa primera parte, pues tenía ¿Cuál como es esa... la cita bíblica que estás dando? ¿Cuál es? Ese está en el ritual, es el prefacio de Difuntos 1. Ah, ok. Prefacio de Difuntos. Como sacerdote tú lo haces en el prefacio de los difuntos. Sí, ese es el primer prefacio en la misa de difuntos. ¿Lo Se llama podrías volver a repetir, por favor? ¿Mm? ¿Lo podrías volver a repetir? Prefacio de Difuntos 1. La esperanza de la resurrección en Cristo. Ok. Así se llama. ¿Lo podrías volver a leer, por favor? El Señor nuestro, en Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrena, nos preparas una morada eterna en el cielo. ¿Y cuál Es es ese decir, cielo? Miren que lo importante. la muerte es una transformación para llegar Claro, a la casa del Padre. claro, es otra experiencia. Yo dejo de vivir esta experiencia en este cuerpo y voy a vivir una experiencia en Dios por la fe que yo tengo, que respeto la religión. Si no entro en eso no me interesa a mí. Lo importante es que vamos a un centro que se llama Dios. Yo lo llamo Dios, no sé, cada uno cómo lo va llamando. Y en esa última, que es una experiencia muy importante, pues cada uno pues va hablando cómo le va en la fiesta, ¿cierto? Es importante, tú vas a una fiesta y si pasaste amargado, vas a decir qué fiesta tan amargada, qué cosa tan aburridora, pero si te gustó la comida, si te gustó el trago, si bailaste, si hiciste, no hiciste, de ahí vas a hablar, ¿cierto? Eso mismo es la experiencia de Dios. Usted parte desde allí, a ver, no hablo y yo soy muy respetuoso por los credos, cada uno profesa el credo desde lo que vive. Yo le digo, ¿quién es Dios? Bueno, ya cada uno da una respuesta desde lo que vive y desde lo que siente. Yo te lo decía ayer en la clase, Carolina, con todo respeto, como decía San Agustín, lo buscaba por todos los lados y no lo encontraba hasta que me di cuenta que Dios estaba en mi corazón y encontré la felicidad, ¿cierto? Y creo que la invitación para cada uno de los que estamos conectados acá, vivir una experiencia de Dios que nos transforme, que nos ayude, ¿para qué? Pues para ser diferente. Y que usted le dijo algo muy especial a la compañerita, más que, me voy para los testigos de Jehová, para la Iglesia Católica, para los mormones, bueno, para donde sea, ¿no? Convénzase. Y no hay necesidad de que usted vaya al templo allá, en su casa, en su habitación, porque la misma palabra nos dice, si quieres entrar en intimidad con Dios, cierra la puerta de tu habitación. ¿Y qué? Cerrar, abrir mi corazón y cerrarme a una cantidad de bulla que hay en lo exterior y centrarme en esa experiencia de Dios. Y cuando yo vivo esa experiencia de Dios, pues mi vida va a empezar ¿a qué? A transformarse, a encontrar qué pasa, ¿ve? Mi corazón palpita, ve, escucho la voz de Dios a través de este texto tan especial, porque los libros pasan de moda, este libro no pasa de moda, el texto bíblico siempre va a estar allí, y creo que la palabra de hoy domingo nos invitaba a ello, nos está diciendo que el Señor, yo no amé primero a Dios, Dios me amó primero a mí, y Él me amó a mí, y hay algo muy especial, cuando Él me ama, me acepta tal y cual soy. Si usted se enamora de X o Y persona para formar una relación, hay algo que lo enamora. Y eso que lo enamora lo lleva a aceptar, ¿cierto? Tiene que haber una aceptación. El Señor me acepta como es, pero si me corrige, me dice, debe haber un cambio, un Dios de misericordia. Y si queremos entender este sentido y este significado, pues tenemos que mirar hacia la cruz. En la cruz encontramos el sentido de la vida. Porque si no hay sentido de la vida en la cruz, pues no encontramos nada. Porque en la cruz hay amor. En la cruz, ¿qué es lo que hay? Servicio. Porque un hombre no se entregó solamente la mitad, se entregó por completo. Entregó la vida por amor.
yo creo que son cosas muy interesantes que nos tienen que llevar para abrir, sobre todo en este momento que vivimos en una crisis que no sabemos para dónde coger. Para dónde pegar, exacto. Como yo le decía a un muchacho que me decía, no, yo sé 5 lenguas, yo solo sé una. Y lo único que sé es decirle al Señor, gracias por haber puesto los ojos en mí, y sé que a través de esta experiencia que yo vivo contigo, vamos a ir tomando ejemplos, vamos a ir ayudando a muchas personas que nos vamos a encontrar en el camino. Entonces yo creo que la experiencia de Dios, yo empiezo a vivirla cuando abro mi corazón y me doy cuenta que estoy vivo, que puedo cambiar. Gracias, gracias, Padre. De verdad que fue muy, muy bonito lo que acaba de complementar. No sé si Sofía te contestó tu pregunta. La invitación realmente es a que abras el templo en tu casa, tu amante corazón, para que ahí el Espíritu de Dios en ti se active y tengas ese encuentro personal con Dios. Sí, muchísimas gracias. Es la primera vez que me conecto y quiero seguir conociendo a Dios porque realmente eso es lo que quiero ahora y ya me queda claro que no es el tema de la religión como tal, sino que realmente yo lo siento en mi corazón y hace rato lo estoy sintiendo, pero me ha dado mucho miedo. Me ha dado mucho miedo abrirme y eso es lo que quiero que ustedes de cierta manera me puedan ayudar. Muchísimas gracias. Pero ojo, que aquí no te vamos a presentar el Dios que es el Dios bombero. Vamos a hablar de un solo Dios que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y es el que creó la ley del universo. Y a él, en esas leyes hay que guardarle respeto, porque en esas leyes hay consecuencias. No es que él sea un Dios castigador, es que cada acto que se pasa la ley tiene sus consecuencias. Y ahí es donde tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones y de lo que hacemos con el conocimiento que tenemos. ¿Ok? Entonces, con mucho gusto, Sofía, aquí estoy para servirte. Tengo un material muy lindo que te puede servir que se llama Encuentro con Dios. Si quieres, después me buscas por el WhatsApp. No sé si ustedes están conectados conmigo por WhatsApp, pero en ese kit del Encuentro con Dios te puede ayudar mucho a resolver como esas inquietudes que tienes de encuentro personal con Dios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de pasar a la parte que es la que me encanta al final? ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, María Carolina. Elisa. Bueno, en relación a si es importante o no, yo por lo menos aquí encuentro en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para la compañera Sofía o para todos, yo, de acuerdo a lo que he vivido, Dios no es una religión, Dios es comunión, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a buscar de Dios, independientemente de lo que haya vivido, de los errores que hayamos cometido, lo importante es esa búsqueda de Dios, ese arrepentimiento, porque Dios en su inmenso amor, Él tiene misericordia. Y aunque tenemos libre albedrío, que podemos tomar las decisiones que nosotros queramos, y si tenemos o no conocimiento de Dios, si no tenemos conocimiento de Dios, es esa búsqueda de Dios. Y si tenemos conocimiento de Dios, yo digo, esa partecita es como muy importante, que dice, más vale haber conocido, más vale, ¿cómo es que dice allí? Más vale no haber conocido que haber conocido. Entonces, cuando buscamos a Dios, es como una relación, es una búsqueda, es una inquietud. Pues María Carolina sabe que con el respeto del padre, del sacerdote, ¿sí? María Carolina sabe que yo soy cristiana y la verdad, con el respeto del sacerdote le digo porque yo por lo menos cuando asistía a la iglesia católica no me encontraba. Ni siquiera me sé, y me da pena decirlo, estudié en un colegio de los salesianos, donde cada 24 hacían misas a María Auxiliadora. Entonces, como que no me encontraba en esa misa, no me hallaba de las repeticiones.
y hubo un momento en que algo pasó en mi vida que me hizo buscar de esa presencia de Dios. Entonces yo era de las que me sentaba en una banca y me metía a las iglesias cristianas. Me llamaba mucho la atención a las iglesias evangélicas, me llamaba mucho la atención escuchar de la palabra. Entonces, independientemente de cuál es tu iglesia, sea católica, sea cristiana, como dicen testigo de Jehová, lo importante es la búsqueda de Dios, es ese encuentro personal consigo mismo y con Dios. Y coincidimos en eso, en que hay que buscar el camino y hay que alinearse a la voluntad de Dios. Y yo se los puedo decir porque más de una vez, como quien dice, me he descarriado, me he salido del camino y ahí es cuando uno paga las consecuencias, ¿sí? Porque cuando uno conoce de Dios y peca deliberadamente, es peor, porque Dios es amor, pero dicen que Dios es fuego consumidor y no se trata de que Dios sea castigador, sino que como Dios nos ama y somos sus hijos, entonces nos disciplina. Elisa, perdóname, te voy a interrumpir, porque nos salimos completamente del subject Sí, de lo que estamos trabajando. Vuelvo y repito, como consejera pastoral, las herramientas que yo utilizo es un encuentro personal con Dios basado en la adoración, como ustedes saben, en la música, en la alabanza. Está basado en la palabra de Dios, en la oración, en la meditación, en la contemplación y el servicio. Aquí yo no estoy hablando de a qué religión, ni estoy juzgando, ni criticando, ni preguntándole a nadie qué vivencias han tenido en cada una de sus religiones. Entonces, porque no quiero que se me vuelva como un grupo de que yo estoy llevándolos a ustedes a que cambien el destino de la religión o la iglesia a la que van, o nada. Aquí estamos hablando de comportamiento humano y relación personal directa con Dios. Y las herramientas que estoy utilizando son esas que acabo de decir: la alabanza y la adoración, la oración, la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, la contemplación, la música, la música ministerial, la música de adoración y alabanza, y la parte de el servicio a la humanidad. Voy a darle al padre José, a Juan, y si hay una persona más, y ya para cerrar, porque se nos hizo un poquitito larga la padre. Carolina, hay una imagen que puede ayudar mucho, que siempre me ha parecido muy bella, ¿cierto? Es la imagen del Padre Misericordioso. Usted puede entrar y la busca, el Hijo Pródigo. Y ahí esa imagen tiene muchos signos. Y para no irme extenderme mucho, esa imagen usted la mira y nosotros cuando abrazamos, apretamos, cerramos del todo. Cuando usted mira esa imagen, el Padre no cierra, sino que sobrepone las manos en el Hijo que llega, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo? Usted libremente un día se fue, usted libremente volvió, libremente el día que se quiera ir lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nos quiere y nos ama desde la libertad. Y por cada uno de la libertad vive la experiencia de Dios. Muchas gracias. Gracias. Igualmente Jesús hablaba con samaritanos, con fariseos, con cobradores de impuestos, con prostitutas, o sea, y ellos no estaban así como muy pegados a qué religión pertenecían, ¿no? Entonces, a través de la persona de Jesucristo, vuelvo y repito, como el gran maestro, estamos viendo cómo se vive el amor. Y aquí estamos hablando que hay una batalla espiritual que nos está robando la paz a través de la enfermedad de la ansiedad, la depresión o cualquier otra cosa, y estamos utilizando las herramientas que el mismo Dios nos da para liberar esas batallas espirituales, y que a través del amor incondicional, a través de la fe, a través de la paz y la tranquilidad de la paz, de la doctrina de la paz, nos enseña a liberar esas batallas espirituales. Entonces, por eso
vuelvo y repito, aquí no sé, en las clases magistrales, yo por eso le digo talleres, clases magistrales, no hablamos de, tocamos así como temas tan profundos en cuanto a la parte religiosa, y me encanta tener personas religiosas, yo los amo, me encanta que el padre esté aquí, tengo muchos amigos pastores y he pertenecido a varias iglesias. Para mucha gente, yo estuve en esa misma búsqueda y del catolicismo pasé a algunas iglesias, pero de todas hay una riqueza hermosísima y es el amor de Dios y la paz de Cristo, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Juan Moreno, ¿quería decir algo? No, pues antes que nada, agradecer, digamos, el punto de vista que dio el padre, porque yo soy una persona que me gusta escuchar. Es importante como escuchar, tener como esos tips o esas pautas que usted nos dio, como en cada colorcito, y que lleváramos como una especie de hábito, porque todo lo que nosotros, yo pienso que nosotros como personas y como seres humanos, siempre tenemos, como nos han dicho, o no sé, digamos, o como me han enseñado a mí, digamos en mi casa, mijo, es que ustedes siempre los demás aprendan lo bueno, siempre, no absorba como lo malo, siempre llévese como lo bueno. Entonces uno, yo pienso que puede ser como una esponjita, puede ir absorbiendo puntos de vista, puede ir absorbiendo reflexiones, metáforas, objetivos, verbos, o sea, muchas infinidades de cosas. Pero finalmente, si usted ve, todo va a llegar a un mismo punto. Lo más importante es que de tal manera se asimile de muy buena forma y que cada cosa o cada reflexión o cada frase que te dicen día a día te enriquezca y te haga crecer más y más, para que así finalmente puedas llegar a ese objetivo, a esa paz interior o a ese momento o a esa preparación que finalmente yo creo que vienen siendo esos talleres. Muchísimas gracias por el aporte. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, para cerrar ya con la última parte de la oración. Bueno, de todas maneras quiero darle las gracias a la persona que está aquí, que fue la que me inspiró. Y estoy terminando aquí porque me preguntaron que cuáles son los 7 caminos: la adoración y la alabanza, la oración, la palabra de Dios, la meditación, la contemplación. Trabajamos también a través del servicio y me falta una, ahorita vuelvo y las escribo las otras. Quiero agradecer a las personas que se hicieron partícipes, quiero agradecer a la persona que sabe que está aquí, que me inspiró esto por inspiración divina. Quiero hacer un cierre especial para decirles que desde mi punto de vista la ansiedad puede ser una bandera de salvación. Deja de tenerle miedo a la ansiedad, mírala de ahora en adelante como en Estados Unidos le llamamos una red flag, una bandera roja de que cuando algo te está produciendo ansiedad antes de que empiece la guerra, tú sepas que hay una batalla espiritual que se está generando y empieces a trabajar con las 3 cosas que les enseñé. Las 3 citas bíblicas desde donde ponemos el poder de Dios primero, las 3 citas bíblicas donde ponemos nuestra confianza en el poder de Dios, y las 3 citas bíblicas sencillitas donde le damos a Dios, donde Dios nos da las herramientas para trabajar, liberar esa batalla: el amor, la paz y el Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu de Dios que habita en ti, en el templo sagrado que es tu cuerpo, que Dios insufló el aliento de su Espíritu y lo insufló en tu vida, y que tú lo recibiste a través de la persona de Jesucristo, con la muerte, pasión, su vida, su muerte, su pasión y su resurrección. Ahora quiero terminar, dice gracias Ivania, gracias Gloria. Quiero terminar con
2 canciones para que nos vayamos entonces con la adoración y alabanza, para que queden guardados en su corazón. Vuelvo y les repito, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, compártanlo con personas que ustedes saben que les puede servir. Gracias a las personas que han invitado a las otras personas. La mejor manera de ustedes apoyar este ministerio es aplicándolo a sus vidas, realmente renovando su entendimiento, su relación personal con Dios y sanando el alma. Que el Espíritu Santo les ayude a sanar el alma y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento se quede con ustedes siempre. También me pueden apoyar comprando mi música, comprando los libros, comprando las meditaciones que tengo, comprando las clases magistrales. Es una manera de poder seguir trabajando en el ministerio para el Señor. Yo tomé un día la decisión de no trabajar más secularmente y trabajar para Dios. Y bueno, doy gracias a Dios por esto. Dice Alexa, gracias amiguita por ser mi guía espiritual por tantos años. Bendiciones para todos. Y dice, ven a mí si estás cansado, yo te haré descansar. Aprende de mí, soy paciente y humilde. Yo te haré descansar. Yo soy la resurrección, la vida y la verdad. Yo te haré descansar. Si crees en mí, aunque mueras, vivirás. Yo te haré descansar. Descansa en el Señor, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y en Él vas a poder encontrar esa paz que sobrepasa todo, absolutamente todo entendimiento. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, Señor, yo recibo de tu paz, no la que el mundo me da. En mi corazón no habrá temor, Señor, necesito de tu paz, y mi corazón sabrá que tú eres poderoso Dios. Señor, yo recibo de tu paz, no la que el mundo me da. En mi corazón no habrá temor, Señor, necesito de tu paz, y mi corazón sabrá que tú eres poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias infinitas por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por ese amor que nos profesas a través de nuestro encuentro contigo, en la común unión con el Hijo y por el poder del Espíritu Santo que se queda con nosotros ahora y siempre. Hoy, con la gracia de Dios, con la gloria de Dios entre nosotros, con esa fuerza inspiradora que nos ha entregado el Señor, yo les digo que el amor del Padre, la comunión con el Hijo y el poder del Espíritu Santo se quede con ustedes y que la paz que sobrepasa todo entendimiento los acompañe desde hoy para siempre. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias especialmente a las personas que participaron, que dieron sus testimonios y también a las personas que van a escuchar este video después. Muchas gracias, Padre, por su intervención. Muchas gracias, Elisa. Gracias, Sofía. Gracias, Alba, Gloria, Ivania, Margarita, Joana, Lucy, Juan, Diego, Gloria, Alexa y Francisquito. Gracias por haber estado aquí y los espero en un próximo taller. Y ya saben, las personas que quieran consultas personalizadas, ya algo más personalizado, lo pueden hacer. Las personas que quieran seguir escuchando más en mi canal de YouTube, hay muchas clases y hay mucha música con propósito, esa música que es medicina para el alma. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Bendiciones.